Bien, entonces, digamos que para retomar, continuar con la presentación, con esta combinación de presentaciones entre el texto de Seymour de Twittering Machine y el cibermundo, la política de lo peor de Paul Virilio, pues vuelvo a Virilio para marcar el cierre que le había establecido respecto a diferentes transformaciones, respecto a procesos de lectura, de producción de imagen, dependiendo del tipo de guerras que se estuvieran analizando, observando, es decir, Primera Guerra Mundial, un tipo de lectura de lectura, de hecho, sobre cierto sustrato, un tipo de adaptación de esa lectura al territorio, Segunda Guerra Mundial, otro tipo de producción, en el caso de la Primera Guerra Mundial, la cartografía y la descripción del terreno vendría a ser fundamental para poder uh, dar cuenta de las estrategias de quienes estarían en el frente de batalla o quienes atacarían a la población civil, pues desde este momento se empieza a generalizar esa carnicería. Aparece entonces la aviación modifica la posibilidad de mirar, las posibilidades que hay de mirar el terreno, por lo tanto lleva a el reemplazo de una cartografía, de la cartografía por la fotografía, insisto, desde esta perspectiva de Virilio. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, él sobre todo va a destacar no tanto el hecho de que la representación del terreno, del campo de batalla sea lo que predomine en la construcción de relatos en torno a la guerra, sino más bien es lo que va a privilegiar es la lectura respecto a la transformación de cierto lenguaje para describir más la guerra en su conjunto y sobre todo para describírsela a quienes no estaban en el frente, a la que podríamos denominar transitoriamente población civil. Entonces, básicamente la Segunda Guerra Mundial es una guerra por los corazones de las personas, por convencerles de ciertas afirmaciones o versiones respecto a acontecimientos. Esta guerra ideológica va a tener por un lado a los productores de cine de propaganda, cuyos ejemplos más representativos para este autor podrían ser Leni Riefenstahl del lado nazi y todo como el andamiaje de producción de cine dedicado a encomiar a Mussolini en Cinecittà en Italia y que como contraparte va a recibir la respuesta de una obra como Roma, Ciudad Abierta, donde hay una nueva lectura hacia la realidad. Esa nueva lectura hacia la realidad de hecho va a crear una escuela, tal como lo conversábamos, lo dialogábamos en sesiones pasadas. Ahora bien, digamos que él va a pasar entonces va a mirar hacia la guerra de Vietnam, sobre todo porque desde su perspectiva entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la implementación, el desarrollo del conflicto en Vietnam, él va a ver que se van a aplicar de manera sistemática y de manera concienzuda ciertos desarrollos tecnológicos que van a terminar popularizándose y que hoy en día los estamos usando de manera naturalizada. Es básicamente como esa, esa versión doméstica de Internet que tenemos en nuestros celulares y nuestras redes, desde la perspectiva que tiene Virilio, podría entonces analizarse a partir, por ejemplo, del desarrollo de autómatas, pero no autómatas como máquinas antropomorfas que imitan por su parecido movimientos del humano, sino sobre todo autómatas que van a establecer canales de diálogo. Es decir, ya no se estaría hablando tanto de robots o títeres, más títeres que robots. No se estaría tanto hablando de títeres como de máquinas que van a entrar en diálogo y que de hecho van a entrar en diálogo a partir de interacciones, de procesos de introducción de información que vamos a realizar los humanos sobre ellas. Poco a poco esta lectura no la va a dar precisamente Virilio, pero poco a poco ciertos autores, sobre todo cercanos a el materialismo, al bajo materialismo, a
al aceleracionismo, aquí sería como Nick Land, Bataille o incluso autores que cuestionan la configuración del Edipo como un requisito para ingresar al capitalismo de manera efectiva, del Guattari y el Antiedipo. Digamos que estos autores ya incluso extenderían esta mirada y ya hablarían de máquinas que construyen una propia lógica dialógica, una propia lógica de conversación y que en ella la especie, los humanos quedamos cada vez más relegados. Sin embargo, yo creo que eso no lo alcanzo a tocar en esta clase. Entonces, mirando, como mostrando la evolución que establece Virilio, entonces sí, estos autómatas van a ser desarrollados por Norbert Wiener y Alan Turing, sobre todo, son sujetos que se encargan de construir lo que conocemos como cibernética, básicamente una tecnología donde lo que resulta fundamental ya no es la construcción de piezas duras, de hardware, de máquinas como tal, sino la interacción entre esas máquinas. De hecho, la construcción y el control de la interacción entre esos terminales de punto entre esos puntos de contacto. Entonces, en ese sentido, la cibernética como procedimiento tecnológico, por un lado, va a garantizar o va a buscar permanentemente la garantía en el acceso de información, pero por otro lado va a buscar también de manera permanente el control de esa información para nivelarla. Digamos que ahí la cuestión del equilibrio, de la homeostasis, del hecho de que se ingresan una gran cantidad de datos para hacer tramitados, el resultado que debe llevar no debe saturar el sistema en su conjunto. Ese va a ser como uno de los elementos principales que inspirarán el desarrollo de esta disciplina. Digamos que junto al desarrollo de Norbert Wiener y a Alan Turing va a destacar, y este autor se los recomiendo, Virilio va a citar a Gilbert Simondon o Gilbert Simondon, no sé cómo se pronuncia, quien va a estar analizando esas transformaciones tecnológicas para empezar a establecer lecturas respecto a cómo esas transformaciones tecnológicas van a adaptar, modificar, alterar procesos de relación entre humanos con humanos, o humanos a través de máquinas o humanos con las máquinas. En ese sentido, Virilio ya empieza a llamar la atención sobre la necesidad de pensar el tipo de arte que se va a producir en este momento, como en muchísimos casos las personas que produzcan obras van a alejarse de los procedimientos técnicos de manipulación de la materia y van a tramitar la realización de sus imágenes a través de dispositivos intermediarios, como en este momento, digamos que, como no en este momento, como a partir de esa época el artista, más que caracterizarse por un buen o ni siquiera por un excelente técnico, va a pasar a ser sobre todo un sujeto capaz de establecer relaciones, generar relaciones entre conceptos, generar relaciones entre contextos y a partir de ahí producir sus imágenes por medio de dispositivos. En ese sentido, para Virilio sería necesario entonces modificar incluso la producción de crítica o el análisis del arte de esta época o la manera en que el arte de esta época se va a relacionar con la tradición, con el arte del pasado, porque las condiciones y la manera en que se utilicen ciertos desarrollos tecnológicos van a impedir o a facilitar cierto tipo de lenguajes y el autor y quien analiza estas imágenes tienen que estar lo suficientemente capacitados como para entender qué están manipulando y qué resultados están obteniendo con esa manipulación. Ahora bien, en ese paso, entonces, él dice, va a llegar la guerra de Vietnam y en la guerra de Vietnam ya se va a privilegiar sobre todo la tecnología electrónica. En ese sentido, se van a acelerar las comunicaciones, se van a aligerar los dispositivos, se van a miniaturizar los dispositivos también. Y él dice, pues en los Estados Unidos hay un ministerio de la información que se encarga básicamente de dialogar directamente con los cuerpos militares para comprender la información como un campo que debe ser militarizado, que básicamente debe ser controlado en términos de estrategia de dominación, porque a través de ese escenario se pueden tener efectos en la realidad de diversas personas.
En ese sentido, si ustedes están pensando en los diferentes niveles de espionaje que sus dispositivos o sus redes a que le someten sus dispositivos o sus redes sociales, pueden pensarlo en ese sentido respecto a, ok, yo estoy dialogando en estos momentos, mi celular tiene el micrófono activo, digo ciertas palabras clave, es posible que, y este es posible que tiene cierto componente de paranoia, pero también digamos que la realidad de diferentes contextos nos demuestra que esa paranoia no es tal. Entonces es posible que yo diga ciertas palabras en mi verbalización, el micrófono activo del celular lo capte, como está permanentemente conectado a una red, va a enviar esa información y esa información después va a ser utilizada, no sé, para que yo sea, para que se arme un falso positivo judicial o un falso positivo directamente en mi contra por haber dicho, no sé, Uribe es el presidente eterno del país o lo que sea, por decir la verdad, pues. Entonces, esa militarización de la información está relacionada también, va a destacar Virilo, con el hecho de que Internet es una tecnología, sí, siempre se ha intentado como destacar el hecho de que es una tecnología sobre todo militar, pero es una tecnología militar que en su proceso de acercamiento a las esferas domésticas es una tecnología militar que termina facilitando estrategias de control para quien tenga, quien maneje la distribución de información en, la red, en esta red. Es decir, sí, perfectamente ahorita mismo nos puede estar espiando la Policía Nacional de Colombia, Dios y Pata, pero por otro lado también, y eso es igual de grave, nos están espiando corporaciones sobre las cuales no tenemos claridad respecto al gobierno que, 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 que las, que las maneja y que van a utilizar la información, que utilizan la información que producimos para rentabilizarla en términos de capital, pero también para prever o incluso controlar nuestras decisiones, dado caso, decisiones políticas, dado caso, decisiones de consumo. Situación bastante problemática cuando, por ejemplo, yo modifico mi voto, o más bien modifico un voto educado en términos ilustrados a partir de el acceso a cierta información y termino modificando esa opción de voto porque a través de la red social que consumo, no sé, a través de TikTok, empiezo a recibir información que me hace pensar que el candidato que va en contra de mis intereses, que va a destruir mi trabajo, que me quiere muerto y que quiere que me quiere muerto porque muerto y callado soy mejor, ese candidato termine siendo yo terminé viendo ese candidato como el más atractivo y lo peor, terminé convenciendo a otras personas de que es mejor votar por, no sé, María Fernanda Cabal, porque fue puta, yo necesito perder mi trabajo, no tener plata y ser un come mierda para siempre como ella y su régimen lo esperan. Entonces, en ese sentido, lo que va a comentar Virilio es que la noción de autoritarismo se sofistica en términos de forma y se expande. Hay un fenómeno totalitario en este tipo de desarrollos tecnológicos. Ese fenómeno totalitario tiene que ver sí con la multiplicación de los canales de espionaje de nuestras posiciones, de nuestras opiniones más bien, y por otro lado, ese fenómeno totalitario se llega a reflejar, por ejemplo, en el hecho de que además de que esta tecnología está insertada en el 99% de nuestras interacciones, esa tecnología incluso impone criterios respecto a las decisiones que habré de tomar, por ejemplo, como sujeto político. En ese sentido, esa idea de totalitarismo me permite entonces acercarme al capítulo de Seymour, que se llama Todos Conectados, y que comienza con un epígrafe de Humberto Eco, donde Eco me parece que traduce en términos de nostalgia el hecho de configuración de la opinión pública. Digamos que aquí hay que hacer un breve excurso. La configuración de opinión pública en sociedades letradas, en sociedades donde primaba la transmisión de opinión a través de medios impresos, esa formación de opinión correspondía por un lado a quienes sabían leer y escribir, es decir, personas alfabetizadas, a quienes tenían acceso a los medios de comunicación, bien sea porque los crearon, bien sea porque se habían
Vamos a pensar en el periodismo colombiano, bien sea porque eran ricos que se hicieron su periódico, bien sea porque fueran hijos del rico que no tenían que putas hacer y los metieron a dirigir el periódico, bien fuera porque fueran amigos del rico y lograban tener columna allí para eh, ventilar sus opiniones, bien fuera porque estuvieran cerca al partido político del rico para tener ahí una tribuna y transmitir su información, o bien ya bastante avanzado en el tiempo, es decir, bastante avanzados en el siglo XX, perdón, bien fuera porque se hubieran cualificado como periodistas para producir contenidos y ponerlos a circular en estos medios. Ahí estoy hablando, por ejemplo, de el periódico El Tiempo, de una familia que ha puesto ya dos presidentes en nuestra deriva republicana. Estoy hablando de RCN como una iniciativa de un tipo que hacía gaseosas y que ahorita tiene el país sumido en la locura, en la espiral psicótica del uribismo. Y podríamos externarnos a Blue Radio, la alianza malévola entre el espectador y Caracol, etcétera. Es decir, nuestros más mierda. Entonces, respecto a esa nostalgia, Humberto Eco dirá, ¿habrá nuestro futuro un populismo de la televisión o de Internet, donde las respuestas emocionales de un grupo selecto de ciudadanos podrán ser presentadas y aceptadas como la voz del pueblo? Esto no es rigurosamente cierto. En la prensa impresa, y vuelvo otra vez al caso colombiano, en la prensa impresa, los odios y amores de dirigentes políticos, dueños del periódico, que tenían voz en el periódico, se producían no tanto a motu propio como nada, yo no sé, yo, Laureano Gómez, líder ultra fundamentalista católico conservador, ultramontano, ultraortodoxo, fascista, franquista y asesino de cualquier tipo de libertad relacionada con toma de decisiones y autocontrol de la voluntad. Yo odio el arte moderno y voy a escribir mi odio al arte moderno en una serie de artículos donde ataco a mi enemigo político, Jorge Eliezer Gaitán, y por ejemplo a una de las representantes de este tipo de arte, Débora Arango. Lo digo a nombre propio, lo digo inventándome un personaje, lo digo bajo la forma de seudónimo y publico esto en el periódico El Siglo, con la idea de decirle a las personas que me leen, el arte moderno es una enfermedad mental. Eh, Esto sucedió efectivamente y de hecho este ejercicio de censura, que fue un ejercicio de censura sostenido por parte de Laureano Gómez contra Débora Arango y otro tipo de artistas que realizaban un tipo de arte, sobre todo de inspiración de izquierda, donde se presentaban imágenes de pueblo, donde se seguía de cierta manera, no de cierta manera, donde se seguían los lineamientos del muralismo mexicano y donde la figuración satírica respecto a instancias de gobierno o la recuperación de relatos que las élites blancas criollas colombianas habían eliminado de la representación, ese tipo de relatos que empezaban a aparecer en ciertos contextos para Laureano Gómez eran simplemente motivo de asco y por otro lado también caballito de batalla para impulsar su desastrosa y repleta de sangre carrera política. Y lo hacía en su periódico. Hoy en día ya no es Laureano Gómez, sino es la próxima presidenta del país, María Fernanda Cabal, y su vicepresidente, el hijo de Álvaro Uribe Vélez, quienes tramitan y desarrollan, de hecho uno incluso ve crecer, desarrollan manifestaciones emocionales relacionadas con el contexto sociopolítico actual para orientar la opinión, la ira o la acción de sus seguidores. Y en este caso, por ejemplo, ya María Fernanda Cabal o el próximo vicepresidente no requieren de la tribuna que ya tienen en los más mierda locales, sino que además cuentan con un canal de comunicación directa entre ellos y sus, eh, sus psicóticos fanáticos
que nada se tramitará a través de Twitter. Entonces, digamos que antes de llegar a esa conclusión, Seymour también nos propone una lectura histórica respecto a las transformaciones que siguieron a la aparición de esta nueva forma de populismo, o yo diría más bien a la aparición de estos nuevos canales para la retransmisión, para la amplificación del populismo. Vemos que él comienza con una tecnología inca relacionada con, y aquí ya no pierdan de vista el hecho de que tejido y red podrían ser considerados sinónimos en términos de forma, en términos de la manera como Simon nos lo va a presentar. Él va a destacar entonces una tecnología inca basada en tejido, que era el quipu, que planteaba en un lenguaje distinto al occidental. Aquí me refiero a distinto no por el hecho de que fuera sido producido por los incas, sino distinto respecto a la manera en que nosotros, sí, en que nosotros utilizamos el alfabeto, la acumulación de palabras, su ordenación bajo cierta sintaxis y gramática para generar comprensión. El quipu es un tejido, es decir, es un elemento material. Este elemento material va a utilizar puntos y la comprensión de estos puntos plantea, de hecho la comprensión para la elaboración de estos puntos y para la lectura de estos puntos va a plantear, de hecho, casi, sí, lo establece así y estoy de acuerdo, una lectura respecto a la realidad de quienes produjeron este soporte de transmisión de información. De hecho, un punto que va a destacar Simur es que una de las traducciones que se puede hacer del quipu inca es nudos parlantes. Y estos, pero punto, estos nudos hablan para aquel que esté cualificado para comprender ese tipo, el mensaje que se está transmitiendo a través de ellos. Es decir, en todo este contexto, al desarrollo tecnológico va a ser obligatorio amarrarle una cualificación, una capacitación. De hecho, trayendo esto a artes visuales y recuperando la lectura de ciertos analistas y filósofos contemporáneos sobre la supuesta crisis que imponen las noticias o que han impuesto las noticias falsas, o más bien información mentirosa en más mierdas. Esa crisis, por ejemplo, podría ser paliada si se masificara la alfabetización en la interpretación de imágenes. O sea, así como en la educación básica hay un esfuerzo a nivel gubernamental y privado porque nosotras aprendamos a leer y a escribir, sobre todo para ser funcionales como trabajadoras. Por otro lado, debería haber un esfuerzo similar para que aprendiéramos a leer imágenes y no tragáramos entero un fotomontaje, apreciaciones a partir de la construcción de imágenes según el manejo del punto de vista, etcétera. Sin esa cualificación, pues nos queda muy jodido entender que desde el uribismo se nos quiere engañar eternamente a través de fotomontajes, creaciones de perfiles falsos, creación de noticias para joderle la vida a contrincantes políticos o, por ejemplo, si nos acercamos al arte contemporáneo, pues también vamos a llegar como con el prejuicio de eso no es arte, eso es una mierda, ese artista me está engañando, ese artista se está burlando de mí, y ahí, de hecho, lo contrario, el artista lo que le está diciendo a usted como espectador es, amigo, alfabetícese y comprenda, alfabetícese para comprender mejor la perspectiva del mundo que le estoy mostrando. Otra cosa es que usted quiere quedarse bruto y quiere seguir evaluando y calificando el arte de su tiempo con criterios de arte de hace 400 años. Hágale, todo bien, usted está en la libertad de aprender o no aprender. Hmm. A partir de ahí entonces, Simur va a pasar al siglo XV, cuando ya efectivamente podríamos empezar a hablar de una aparición, de una emergencia, de un surgimiento del capitalismo en diferentes contextos, además que para el caso inglés, que es el que él va a destacar, va a determinar, por un lado, el hecho de que en Inglaterra había zonas, los enclosures, entornos comunes, zonas que pertenecían a toda la comunidad, donde la comunidad cultivaba, ponía a pastar sus animales y casi que podría decirse convivía. Estos territorios comunes, cuando empieza a cualificarse la cultivo no es la palabra, la cría masiva
en términos ya no de producción para tener bienes, sino de producción para que estos bienes puedan exportarse, puedan eh, venderse en otros territorios, la cría de ovejas masificada va a determinar la necesidad de más territorios. Y en ese sentido, esa necesidad de más territorios va a apuntar a los enclosures, donde los primeros capitalistas van a decir, ¡ah! Esa tierra es de nadie, voy a invadirla, voy a determinar qué es mía, voy a generar mecanismos de presión jurídica para que esa tierra me sea adjudicada y el resto del pueblo que coma mierda. Efectivamente, este movimiento se dio de manera masiva, primero no concertada, no es como que los capitalistas se reúnen y generan un complot para joder a los demás, sino que a partir sobre todo de la necesidad de expansión de un modelo de negocio derivado de la cría de ovejas, sobre todo para explotar su lana, a partir de ese momento se decide en diferentes contextos realizar estas acciones finalmente parecieran ser coincidentes y estas acciones logran tener el efecto deseado por parte de quienes querían privatizar los enclosures. Entonces se le quita este terreno a la comunidad en su conjunto, este terreno es privatizado y los dueños de las ovejas se quedan con la tierra, las ovejas eh, empiezan a proliferar y lo que va a decir Seymour es que una de las lecturas de la época va a señalar el hecho de que las ovejas se alimentan mejor que los humanos, entonces se va a popularizar no tanto el bienestar por la riqueza que va a generar este modelo de negocios, sino sobre todo la hambruna y la aguantadera de hambre, sobre todo a la que se van a ver sometidos estos sujetos. Los sujetos que antes iban a cultivar en este territorio y sacaban provecho de ello. De hecho, estos sujetos para poder reemplazar el acceso a recursos, o sí, para poder reemplazar el acceso de recursos, pues van a tener entonces que empezar a vender su trabajo, su mano de obra, o tendrán que introducirse dentro de la lógica capitalista intentando emular los procesos de producción de, de este modelo de negocio. Y en ese sentido siempre van a verse amenazados por la introducción de nuevas tecnologías supremamente costosas en principio, sobre todo en términos de restricción, tecnologías a las cuales ellos van a llegar muy tarde y bastante atrasados en términos de la asimilación de los cambios que esa tecnología les imponga y pues nada, ahí se va a dar una etapa subsiguiente, una etapa que ya va a darse 4 siglos después, dentro de esta lectura de Seymour, cuando en el siglo XIX, cuando ya se empieza a imponer el reemplazo de mano de obra, de obrero, por máquinas costosas, sí, pero cuya inversión se hace redituable para el dueño de los medios de producción, en primer lugar porque se quita de encima pobres que además le reclaman y que además respiran y que además sienten, y por otro lado, al disminuir el contacto con estos sujetos, pues como que los desplaza de los costos fijos que implica la producción de sus bienes. Ahí aparecerá entonces un movimiento que va a ser un movimiento que depende desde la perspectiva que se mire, va a ser un movimiento tachado de terrorista o va a ser un movimiento tachado de progresista, que va a ser el movimiento de los luditas, sujetos que se van a organizar deliberada y conscientemente para boicotear el funcionamiento de máquinas en industrias porque ven en ellas un reemplazo de su mano de obra y por supuesto una amenaza a su propia supervivencia. En ese sentido ya, digamos, para la lectura que quiere poner Simón y la que quiero destacar en este curso, en ese sentido la revuelta de los luditas iría un poco del lado de la tecnofobia respecto al hecho de que se señala a la tecnología como directa responsable del cambio en condiciones socioeconómicas de una población masiva. Ahora bien, eh, en el entretanto, entre esta crisis de las enclosures y el movimiento ludita, va a darse un desarrollo de lo que Seymour va a considerar, no estoy tan de acuerdo con ello, pero me parece atractiva
su afirmación de lo que él va a considerar la primera mercancía capitalista, que va a ser la producción de material impreso. Él va a decir que eh, la producción de material impreso, periódicos, panfletos y sus variantes, eh, va a articular el modelo de producción, búsqueda de mercados, distribución, imposición de condiciones, cobro y recuperación de la inversión, que se va a repetir en otro tipo de mercancías. Y él dice que en este caso, además, respecto a las mismas condiciones del sustrato, del papel pues impreso, este también va a tener facilidades para su circulación en diferentes espacios, es decir, la aspiración a la diseminación masiva del producto en el material impreso como que se va a materializar, y a partir de allí como que respecto a otros modelos de negocio, lo que van a hacer los capitalistas es mirar como, mierda, cómo se distribuyen revistas, cómo se distribuyen medios, cómo el periódico llega, o más bien, bajo qué estrategias el periódico llega desde un punto de impresión hacia el resto en tiempo casi real, a lo largo de una noche, etcétera. Este tipo de desarrollos entonces van a ser contemplados, y desde su perspectiva la contemplación de este tipo de desarrollos va a modificar otro tipo de comercios. Por otro lado, él va a decir uno de los efectos de la popularización de la llegada a las esferas domésticas de material doméstico es que va a respaldar la aparición de un fenómeno sociopolítico que para el caso americano pues se manifiesta bastante temprano respecto a eh, lo que venía sucediendo en otros entornos, llámese Europa, no, respecto a Europa, y es que básicamente la circulación de este material impreso va a configurar algo que Benedict Anderson, un autor que tiene un bestseller llamado Comunidades Imaginadas, precisamente los medios impresos van a afianzar, van a anudar comunidades de sujetos que estaban no comunicados en principio, van a coincidir en la lectura de un medio impreso, y a través de la lectura de ese medio impreso van a reconocerse como integrantes de un entorno donde, a pesar de la lejanía y la distancia que les separa, pueden hacer parte de un mismo proyecto. Ese proyecto se va a llamar Estado Nacional, y ese proyecto Estado Nacional, Anderson, Seymour lo va a subrayar, ese Estado Nacional va a estar, sí, va a verse acompañado por la difusión de material impreso. De hecho, el desarrollo del Estado Nacional, es decir, la aparición, la lucha por la imposición del Estado Nacional y el desarrollo del Estado Nacional bajo su forma burocrática, es decir, después de que, caso colombiano, después de que se expulsa a los representantes del régimen del Imperio Español, se empieza a ensayar un modelo de administración para este territorio, y en el ensayo, pues básicamente lo que se van a producir es intermitentes guerras civiles. En todo ese proceso, o bajo todo ese proceso, la letra impresa, la revista, el periódico, la opinión difundida a través de estos medios va a ser la que permita el ventilar opiniones diversas, y dentro de la misma operatividad del Estado va a ser sobre todo el vehículo privilegiado para la transmisión de órdenes y de, sí, decisiones de regulación respecto a cómo intervenir en el territorio. Ahí, como en el quinto paso que da Seymour, va a pasar a la época contemporánea donde ya vamos a estar hablando de computadores, es decir, va a pasar como de inicios del siglo XIX casi hasta la década de 1970 y de ahí en adelante. Y entonces él va a cuestionar el hecho de que, primero, no se puede hablar de social media, es decir, hablar de las redes sociales como social media es problemático, porque de hecho todo medio de comunicación es social, de hecho es su razón de ser. Si el medio de comunicación no comunica, pues qué tejido social le va a consumir, o bajo qué tejido social lo vamos a comprender. En segunda instancia, recuperando, releyendo a Gilbert Simondon, va a decir que es importante notar cómo, a partir de la popularización de los
computadores y sus variaciones en los hogares, la popularización de esta tecnología va a modificar las relaciones sociales, es más, va a crear relaciones sociales. Y en ese sentido, esas relaciones sociales van a afectar la disposición misma del cuerpo, por ejemplo. Eh, no pierdan de vista, por ejemplo, el hecho de la cantidad de síntomas y enfermedades que les han acompañado a ustedes desde que se implementó como estrategia educativa la transmisión de información por canales como este. Miren por favor cómo reaccionaron sus ojos, cómo reaccionó su columna, cómo reaccionó su túnel del carpo, cómo reaccionó su aparato digestivo y miren quién termina ganando en esa situación. Si ustedes terminan adaptando prótesis, si terminan consumiendo sustancias, si terminan lesionándose de manera permanente, por ejemplo, en sillas de pésimo diseño, atendiendo al hecho de que deben persistir en su relación con la máquina. En ese sentido, ahí más que hablar de tecnologías, la lectura lo que nos propone Simón es que hay que hablar de sociedades modificadas tecnológicamente y que para el caso de la relación con las social networks, las redes sociales, los social media, la, el contacto, el vínculo se tiene que dar sobre todo a partir de el manejo, no, el destino que recibe, más bien, la información que producimos en la interacción con estos dispositivos, donde básicamente las cotas de éxito de las iniciativas, sobre todo privadas, aunque no solamente, es decir, bien valdría la pena analizar en la corporación Facebook qué tanta plata del Estado gringo hay metida para alimentar esta máquina de espionaje a través de su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, su Oculus, su Direct, etcétera. Y en ese sentido, insisto, no se trata de una iniciativa privada, pero sí sobre todo es una iniciativa, o no, no es una iniciativa exclusivamente privada, sino es sobre todo mixta. Yo me atrevería a decir que tiene de hecho, eh, un altísimo nivel de inversión por parte de estados de aspiración totalitaria, llámese gobierno gringo, gobierno chino, gobierno ruso, etcétera. Eh, en ese punto el interés no está tanto en la construcción formal de la plataforma en sí, sino el manejo de la información que se allegue y que se debe gestionar. Entonces, el cultivo de datos, la producción de los datos, el almacenamiento de los datos, el destino de esa información o de la combinación de esa información va entonces a recurrir a los desarrollos cibernéticos de su tiempo y va a propender por el avance de esos desarrollos cibernéticos. Y por otro lado, ahí se hablaría entonces de una cuantificación de la vida social en términos numéricos, digamos que ya pasaríamos de ser sujetos burocratizados a partir de procesos sobre todo relacionados con letra impresa, como de formularios, de certificaciones impresas en papel que den cuenta, no sé, de nuestra existencia como ciudadanos, a otra plataforma donde persistimos en el modelo burocrático, pero pareciera que el soporte físico de nuestra que demuestra, por ejemplo, nuestra existencia ciudadana, nuestra existencia política, incluso, pareciera que se desmaterializa. Digamos que en ese sentido ustedes podrían tomar dos escándalos de la política colombiana reciente. Uno, el que se dio hace ya como 6 meses, creo, donde hordas de colombianos decidieron fotocopiar y falsificar los soportes impresos de los carnets de vacunación, pues que además los carnets de vacunación, no sé si ustedes los han visto, tienen una impresión de mierda, es como una cartulina impresa, una tinta por lado y salga, o por otro lado el PDF que se genera a partir de la solicitud a la plataforma digital. El PDF lo puede hacer uno en Word
Entonces, básicamente, hordas de colombianos expertos, diseñadores, no ni siquiera expertos diseñadores gráficos amateur, falsifican estos salvoconductos que garantizan el hecho de que hayan sido vacunados, los falsifican para cruzar fronteras, países de gobiernos de otros países se dan cuenta de esta chambonada y pues nada, le cierran la frontera a los naturales de este país. En ese sentido es como, momento, aquí el uso de la tecnología de la letra impresa fue alterado a sabiendas para generar, por ejemplo, un flujo migratorio irregular. Sí. Por otro lado, pueden ver la respuesta entonces del gobierno respecto a la exigencia de que eh, todas las personas cuando queramos viajar tengamos que tramitar nuestro procedimiento a través de plataformas digitales. Esto, por ejemplo, respecto a quienes no tienen celulares con el acceso a las aplicaciones necesarias, no sé, las personas que tienen una flecha ahí, por ejemplo, podrían verse marginadas de este proceso social. Y otro caso que ahorita mismo está operando respecto a la cantidad, la cantidad de personas que hay en el país, que básicamente como que magia, dependiendo del funcionario uribista de turno, hay 5 millones más de personas o 5 millones menos de personas, cuestión que para las votaciones de presidencia, pues las votaciones que vienen ahorita donde el uribismo parece que va a perder, pues va a generar como un desbalance en el censo electoral. Por otro lado, el hecho de que digitalmente están apareciendo votantes, que es como una tendencia que se está marcando. Por ejemplo, ustedes, si si un ser querido suyo falleció de 10 años para acá, busquen el número de cédula de esa persona y tecleenlo en la registraduría nacional a ver si de pronto esa persona va a votar, seguramente en un pueblo de la costa Caribe o de pronto en un barrio marginal de Bogotá. Y ahí van a ver como, mierda, ¿qué pasa con la burocratización de la vida? Como que antes se tramitaba a través de ciertos soportes, se pasa a lo digital y resulta que en esa aparente desmaterialización las prácticas corruptas se dan de manera. Sí, aquí voy a acudir a la metáfora mística, se dan de una manera casi milagrosa e incontrolable. Ahí lo que debería, el llamado de atención, Simón Don, Seymour, Virilio mismo nos lo dirían, el llamado de atención es como, no, 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 esto no es mágico ahí. Más bien, a usted le toca, usuario, consumidor, proveedor de datos para estas redes, a usted le toca es entender, alfabetizarse en la comprensión de esa tecnología para pasar de la interpretación sorprendida, mística, impotente, a una comprensión más activa, política e incluso de intervención y veeduría. Entonces digamos que aquí como un elemento a resaltar sobre todo es la forma en que esa producción y gestión de datos más los efectos que esa producción y gestión tengan en la vida social van a llevar, va a decir Simur, a reconocer, ni siquiera reconocer, a representar las interacciones sociales a partir del análisis de esta información. Y esto lo que va a revelar, por un lado, es que en términos de la manera en que admitimos y empezamos a depender de estas tecnologías para la realización de muchísimas de nuestras tareas, empezamos a admitir, por un lado, que nuestra vida social se traduce en muchísimos casos en la interacción que desarrollemos en estas plataformas. Por otro lado, que nuestra vida social se produce en esas plataformas y que por lo mismo nuestra vida social está altamente sometida a manipulación. Y esa manipulación va a depender en gran medida de las decisiones que tomamos, por ejemplo, cuando aceptamos las condiciones que se nos impone desde estas plataformas para ingresar a ellas y las renuncias a las que en muchos casos de manera inconsulta, pero porque no leemos los contratos, la letra, no leemos minuciosamente los contratos de afiliación a estas redes por un lado y por otro lado, porque
en términos de dimensión, no tenemos la posibilidad de controlar la emisión de nuestra información para que no sea manipulada, ahí lo que encontramos es que se va a dar una intervención cada vez más agresiva, crecientemente agresiva en nuestras interacciones, en nuestras interacciones con otros, en los efectos de esas interacciones con otros y en la anticipación de nuestros comportamientos. Ahí, en ese panorama, Simur va a decir, ahí hay una industrialización, o él va a entender una industrialización de la escritura. La expresión industrialización no sería correcta, teniendo en cuenta el hecho de que él ya decía, ¿no? Como entre el siglo XV y el siglo XIX el material impreso determinó la forma privilegiada de la mercancía capitalista. Entonces habría que decirle como, hey amigo, ya desde allá se estaban realizando procesos de industrialización. Sin embargo, él lo trae acá para hablar de dos procesos. Por un lado, el código, el proceso de escritura, no solamente la escritura cuando nos relacionamos con las redes, sino el proceso de escritura que determina el diseño y la operatividad de aplicaciones y programas, va a ser el formato de lo que escribimos, el código, casi que la escritura es el formato de lo que escribimos, casi que la secuencia de letras y la gramática a partir de diversas secuencias de letras en términos de programación va a determinar las interacciones a las que lleguemos, el alcance incluso de nuestras interacciones y por otro lado, nuestros datos, no más bien, no son nuestros, de hecho nunca son nuestros, más bien, los datos que generamos, que son escritura, van a ser utilizados para que nosotros nos reescribamos, es decir, ahí va a haber la relación, la idea de retroalimentación va a aparecer constantemente respecto al hecho de que, por lo que opino, por mis decisiones de navegación, va a ser condicionada, adaptada o incluso prevista mi manera de actuar. Digamos que ahí esa idea de reescritura es la que resulta más ominosa, porque básicamente, digamos que pensémoslo en términos de neurótico judeocristiano, somos responsables, ahí entonces el rol del usuario de las redes es, usted es responsable de la manipulación a la que se está viendo sometido por haberse metido en esta situación, en este contexto. Entonces, usted decidió meterse ahí, lleve. Es como, pero ¿qué hice? ¿Vendí mi vida privada por meterme en Instagram? Sí, de malas. Y la cagada es que el de malas implica irresponsabilidad por parte de las corporaciones que en su devenir capitalista depredador, dice como, pues me importa un culo, esta persona se sometió, no leyó el contrato, lleve amigo, chao, yo continúo. Y de hecho, la otra cagada es que los gobiernos deciden no intervenir deliberadamente en este tipo de, es que yo no creo que sea una relación, bueno, sí, de relaciones tóxicas. Y el problema es que hay usuarios de diferentes perfiles, o no, ni siquiera diferentes perfiles. Los usuarios de manera masiva nos vemos sometidos a esta relación a cambio de la posibilidad de acceder a este tipo de escenarios. Entonces, el autor va a rescatar la lectura de Shoshana Zuboff, que es una autora que analiza este tipo de procesos, ni siquiera este tipo de procesos, los efectos se dan en lo social a partir de la masificación de este tipo de procesos, y entonces de ella va a tomar una ecuación, que es una ecuación que me parece bastante adecuada para una persona que produce imagen, y es que desde la lectura de Zuboff, la idea de vida cotidiana pasa por la escritura, pero esta escritura se tiene que dar en contextos electrónicos. Y a partir de esa interacción, vida cotidiana, o más bien yo escribiendo en mi plataforma, a partir de mi vida cotidiana o desde mi vida cotidiana, resulta que ahí se va a generar un bucle donde la respuesta que me dé la plataforma va a ser la realidad. Y la cagada es que esa realidad que se construye va a estar permanentemente sometida a lo que se llamará acá la vigilancia del chip. Esa vigilancia del chip entonces va a estar absolutamente atenta a todo lo que haga y deje de hacer, no necesariamente para
espiarme, es de aquí como que se elimina, se le resta un poco de importancia al componente paranoico, no tanto para espiarme como simplemente para dar cuenta de una interacción en la que yo estoy tramitando a través de máquinas mi relación social con otros, una interacción que se da en una plataforma donde las condiciones de circulación de información están dadas. El sustrato ya incluye la idea de espionaje, no es como que me espionaron porque yo soy responsable, me espionaron, perdón, me espían porque yo soy responsable porque firmé el contrato sin leerlo, no, es que simplemente la existencia de la infraestructura y de las plataformas para transmitir la información es fácilmente manipulable por quien decida hacerlo. Es decir, yo más bien, más que yo soy responsable de que me espíen porque firmé sin leer, yo soy víctima en mi buena fe del espionaje porque gobiernos y corporaciones han decidido deliberadamente operar allí. Y lo más hijo de puta para la democracia actual. Cuando se denuncia esta situación respecto a corporaciones, las corporaciones responden como, me importa un culo, no voy a responder. Y este me importa un culo, no voy a responder es básicamente una respuesta que dio Mark Zuckerberg hace ya año y medio, creo, cuando fue citado al Congreso de los Estados Unidos y congresistas le preguntaban como, bueno, ok, deme respóndame de qué manera o por qué, ni siquiera de qué manera, por qué Facebook tiene información mía respecto a mis últimas interacciones sociales con personas que yo no le pedí a Facebook que vigilara y Mark Zuckerberg dijo como, no puedo responderle a eso. O sea, como, coma mierda representante de una comunidad que votó para que usted esté acá, coma mierda representante político de esta comunidad. Yo, líder empresarial, no le voy a responder porque no me da la puta gana. Y la caga la respuesta, ni siquiera la posición cínica del hijo de puta este, sino la respuesta impotente del político es como, ah, bueno, parece como político colombiano, ¿no? Como que, no sé, será que Facebook le pagó la campaña, pero bueno, en fin, eso es otra cosa. Ahora bien, entonces hay uno de los efectos, digamos que, continuando con esta lectura de Zuboff, uno de los efectos que va a producir esta interacción con los dispositivos y las redes que los conectan es que se genera algo que se denominará precisamente efecto red, que es traducido de la siguiente manera. Mientras más gente utilice una red, más beneficios puede ofrecer esta red hasta el momento en que se convierta en una desventaja real no estar dentro de esta red. Piensen, por ejemplo, ¿qué pasaría si decidiéramos deliberadamente abandonar las redes? De hecho, no. Piensen, por ejemplo, en la incomodidad psicológica que les produce el interactuar con las redes, la casi permanente, casi diaria urgencia por abandonar estas redes, pero el cálculo de costo-beneficio respecto al uso de las redes, los factores a favor que tienen y los factores negativos que producen. Y en el 90% de los casos establecemos esos diálogos, de hecho los reflexionamos cotidianamente y ¡pum! Pasamos a la red haciendo casi una omisión de eso, como, ah, puta, sí, Instagram, qué cagada, pero me toca porque, y generamos justificaciones, o lo que me gusta ver cuando la gente abandona redes, se genera casi como un testamento, ¿no? Como una declaración, un testamento, declaración de principios, solicitud pública de disculpas, donde la gente es como, ay, lo siento, voy a abandonar Facebook, pero todo bien, me van a encontrar en Telegram. Ay, qué cagada, pero no puedo abandonar las redes. De hecho, ¿por qué? En términos del efecto red, el estar por fuera de las redes va a representar desventajas a nivel existencial, económico y laboral para estas personas. De hecho, me gustaría como que no perdieran de vista el anudar lo existencial con lo laboral y cómo esa articulación determina en muchos casos la imposibilidad de que abandonemos estos entornos. Entonces, ahí digamos este efecto de red relacionado con Twitter, pero yo creo que se puede extender a las otras redes sociales. Básicamente opera bajo tres estratos, no más bien bajo, sobre tres estratos. El estrato más profundo, que es desde la perspectiva de Seymour, un estrato, no desde la perspectiva de Seymour, que yo creo que
aprovechando la perspectiva de Seymour, puede ser como una posibilidad de trabajo para lo visual, para la producción de contenido, para el desarrollo de arte, pues, es el hecho de que estas plataformas son un proyecto de escritura viva en público. Es un proyecto casi como un proyecto de ingeniería social en tiempo real, donde a partir de lo que se escribe y de las interacciones que se dan en estas redes es posible notar tendencias de opinión, sí, tendencias de opinión, viralización de odios, etcétera, 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 procesos de compromiso incluso con ciertos temas, aparición de ideología, reforzamiento de prácticas ideológicas, que en ese sentido, Estrato 2 se convierte en un laboratorio virtual porque sí hay sujetos, sobre todo sujetos encargados que trabajan en esas corporaciones, pero sujetos que los miran de afuera. Hay sujetos que miran la, la existencia de esa plataforma y el dinamismo que tiene esa plataforma para tomarla como un laboratorio, para acercarse a ella y estudiar y extraer información para entender mejor, manipular mejor, desarrollar mejor los procesos a los que quieran acceder. Piensen ahí si ustedes tienen una amiga desarrolladora de aplicaciones, cómo esa persona se va a relacionar con la información producida en las redes, cómo la va a estudiar y cómo la va a tomar en beneficio de su propia iniciativa. Y en últimas, el estrato más visible, el estrato popularmente más cuestionado, el estrato mediáticamente más cuestionado y el estrato moralmente más fácil de atacar es que estas se convierten en una máquina de adicción. Entonces, en este proceso de escritura en vivo, en tiempo real, o sobre este proceso de escritura en tiempo real, sujetos se dedican a analizar para extraer información, comprenderlo mejor y operar allí o a partir de allí. Y en tercera instancia, los sujetos que están en el desarrollo de la producción de información en esta plataforma van a ser vistos como adictos. Y en el momento en que esta plataforma es vista como una máquina de adicción, el juicio moral va a reemplazar sobre todo los efectos, va a reemplazar va a reemplazar y va a llevar incluso al olvido de los efectos políticos de este tipo de tecnología. Entonces, respecto al punto, en estos estratos, al punto más superficial, el de la máquina de adicción, de estas plataformas como máquinas de adicción, lo que va a decir este autor es que estas máquinas producen adicción porque operan con base en tres niveles que afectan claramente nuestra sensibilidad, o que más bien, sí, que se relacionan y afectan claramente nuestra sensibilidad. La búsqueda de aprobación, la posibilidad de lograr atención, la distribución inmediata. Entre estas, cuando se combinan estos tres valores, él va a decir, la Twittering Machine va a aparecer como un mecanismo privilegiado. ¿Por qué? Por su lógica, el hecho de escribir, no, sintetizar más bien, sintetizar ideas en pocos caracteres. Por otro lado, por la velocidad en la distribución de esa información y por otro lado en la velocidad de las respuestas obtenidas a través de esa interacción. Insisto, esta lectura opera muchísimo para el contexto estadounidense. En el caso colombiano, sí hay ciertos contextos donde Twitter es la determinante de eso, de climas psicológicos o políticos, o psicológicos y políticos, dependiendo de la opinión, de opiniones de ciertos sujetos, de ciertos personajes, pero creería que para el caso colombiano, Twitter en diferentes contextos pierde relevancia. Por ejemplo, para el caso del campo del arte local, el revisar cuentas de Twitter de personas que operan en el campo artístico no es tan enriquecedor. Y sí, voy a utilizar esta palabra con mucha carga de ironía. No es tan enriquecedor como revisar las opiniones que estas personas proponen en perfiles de Facebook aún y en perfiles de Instagram sobre todo. Es decir, eh, la denominada migración, que no es tal, es decir, estamos operando dentro de la corporación Facebook, es decir, pasamos de un departamento a otro, pero seguimos en la misma, bajo el mismo techo. En estos procedimientos van a aparecer sobre todo el reemplazo, creo yo no, el reemplazo de la del texto escrito a su complementación con videos, con imágenes y un diálogo casi orgánico entre imagen y texto. En ese sentido resulta, por ejemplo, valdría la pena que para el campo artístico colombiano se buscara a la Carolina Sanín de, eh, de la crítica de arte local,
si se realizara, más bien, si se realizara la búsqueda de la Carolina Salín de la crítica de arte local en Twitter, la búsqueda va a ser fallida o muy difícil. Pero si vamos con esa premisa a la red social de Facebook, vamos a encontrar que sobre todo personas de la generación X operan allí y generan, producen pensamiento crítico o le hacen eco al pensamiento crítico que han publicado en otras partes de la red. Y por otro lado, ahí generan una suerte de comunidad con sujetos que están cerca al encomio, al fanatismo, a la lambonería. Digamos que en ese sentido me estoy refiriendo a Halim Badawi y el efecto que tienen sus seguidores cuando opina sobre cualquier cosa, menos cuando decide no opinar sobre las cagadas del Ministerio de Cultura en convocatorias donde él participa y el ministerio ejerce censura y él simplemente dice, estoy en la feria, mi libro está en la Feria del Libro de Madrid, porfa, cómprenlo. Digamos que en ese caso, establecer esta lectura, insisto, respecto a Twitter para campo artístico local sería un poco más eh, difícil. Si realizamos esa traducción a otras redes, lo podríamos encontrar. Y él básicamente, Seymour, lo que va a decir es que en términos de producir contenido, de generar información, sí, el lenguaje básico va a ser la escritura, pero ese lenguaje básico de escritura va a ser una escritura que opere de manera efectiva en términos de retroalimentación. Aquí ya ustedes pueden pensar en el tiempo que exige interactuar con esta plataforma. Poner un post, dejarlo allí 5 minutos, volver a los 5 minutos a ver el post para notar las reacciones que ya las notificaciones me vienen mostrando. Generar una respuesta psicológica ante ciertas interacciones, interactuar con ellas y continuar hasta un punto donde puede que la opción sea, si se genera un debate álgido, la opción sea el bloqueo, que es como cerrar la puerta en la cara de la persona, ha precedido de una serie de insultos, etcétera, o el emoji que vendría a ser como dentro de nuestra puntuación, el punto final amable con el que se podría cerrar. Y lo que va a evidenciar Simón es no solamente el hecho de que ahí hay una inversión en tiempo por parte de quien produce la información y quien se relaciona con ella y la convierte en significativa para dar opinión. En ese sentido, lo que va a decir este sujeto es que dentro de nuestro modelo económico actual, ese tipo de interacciones y esa inversión de tiempo en estos espacios convierte esas plataformas en generadoras de recursos y en vías de construcción de conocimiento, que es como una cuestión que a los sujetos que aborrecen por principio las redes sociales, a los sujetos que no estudian por deliberada ignorancia de las redes sociales, o a los sujetos que moralizan la interacción en las redes sociales, esto les resulta, les genera repugnancia. Lo que va a decir Simón es, más allá de la sorpresa y la repugnancia que me pueda despertar las interacciones entre usuarios de cualquier tipo de plataforma social, lo que debo entender es qué tipo de conocimiento se está produciendo ahí, sobre todo qué tipo de efectos en el entorno social está produciendo ese conocimiento. De hecho, ahí volvería entonces otra vez con la idea de mirar lo que se produce allí para entenderlo y generar una retroalimentación. Lo que dice Seymour es que quienes gestionan estos datos aplican la cibernética para anticipar, responder y moldear los deseos de los usuarios. Quienes observamos, entonces ahí se puede añadir un correlato, quienes eh, observamos y nos capacitamos para comprender las interacciones que se dan en esta plataforma, podemos entender cómo opera ese modelo cibernético y podemos operar a partir no tanto de la opción como ludita de hackear la red para destruir esas cadenas que nos obligan a opinar idiotamente sobre cualquier cosa que diga Halim Badawi, sino entender esos procedimientos de interacción para saber cómo operar. Insisto, aquí otra vez mirándolo desde el área de la producción, en términos de creatividad de las artes visuales, como imaginar alternativas a esos procesos de comunicación, a la manipulación de la información, a la crítica sobre esa información, etcétera. Insisto, ahí sobre todo la variable que habría de ser tenida en cuenta es la cualificación de esa persona que va a evaluar. Insisto, la profundidad y el nivel de compromiso en términos de
entender esta plataforma para saber qué hacer con ella y hacerlo de manera adecuada. Digamos que aquí me explico. Para el caso del paro nacional, las redes sociales fueron para muchos casos determinantes en términos de distribución de información sobre abusos y asesinatos de la policía contra manifestantes o simplemente personas que caminaban por el espacio donde se dio la agresión policial. Al utilizar estas plataformas para distribuir esa información y llegar a una gran cantidad de público, se veían como benéficas estas plataformas, como, qué chimba que está Instagram porque permite que circulemos imágenes, videos, incluso a pesar de advertencia, para que lleguemos a una gran cantidad de población. En ese sentido, esa lectura es inicial y es de una alfabetización primaria respecto al uso de la red. Sin embargo, en términos de conocimiento a profundidad de la red, de sofisticación en el conocimiento de la red, importante sería entender que la publicación de esa información y el hecho de que se disemine rápidamente a una cantidad de personas que van a difundirla a su vez, va a redundar en beneficio, o no va a redundar, redunda directamente en beneficio de una corporación patrocinadora de la violencia que se está denunciando. Entonces ahí la pregunta no tendría que apuntar en términos de gestión del conocimiento, como, ok, momento, están las redes ahí, las voy a usar, voy a denunciar, pero ¿qué efectos estoy produciendo a partir de ello? Estoy terminando, cómo está capitalizando la red social el nivel de compromiso en términos de tiempo que yo estoy produciendo a través de la información que publico y los usuarios que se vinculan a ella y quienes comentan, etcétera. En ese sentido, no es la red como una vía de liberación, conocimiento inicial, sino la complejidad de las estructuras que empiezan a operar cuando yo pongo esa información en esta red para quizá no liberar a las personas, sino esclavizarlas más respecto a su atención y compromiso. Aquí estoy utilizando la palabra compromiso, traduciendo rápidamente la noción de engagement, que no sé cómo traducirla, que es como el tiempo que están dedicados a ver estos canales y opinar y relacionarse con ellos, e incluso afectarse psicológicamente después de la interacción con estos espacios. Entonces, digamos que ahí, entendiendo, para la persona que quiera hacer un análisis crítico e integrar esa reflexión crítica a su generación de contenidos, bien vale la pena entender el hecho de que se está trabajando con deseos y emociones y que el trámite corporativo es utilizar la cibernética para, repito, anticipar, responder a y moldear el deseo de los sujetos, de los consumidores, de los usuarios, de los adictos. En el caso del sujeto que genere crítica, también valdría la pena que tuviera en cuenta estas condiciones para, diría yo, hacer más eficaz su intervención en estos espacios. Sobre todo porque estos medios sociales van a ser los que, o estos medios más bien, van a ser los que configuren la interacción de lo que reconoceríamos como vida social. Y a partir de esa configuración generan una serie de problemas sociales. Problemas, generan problemas sociales ante los cuales pretenden responder o incluso llegan a comprender problemas sociales externos originalmente, preliminarmente, a la interacción en la plataforma para responder también a través de ellas mismas. Digamos que esa es una de los puntos de crítica que tienen muchísimos movimientos de izquierda que básicamente consideran que la red social sirve para evidenciar, para visibilizar ciertas problemáticas y sirve para liberar, para erradicarlas, para intervenir sobre ellas. Y lo que va a decir Seymour es que no es tanto así, que siempre en el sustrato final hay que ver como cuál es el beneficio, quién monetiza el hecho de que se interactúen estas plataformas, por ejemplo, para denunciar, visibilizar, etcétera, lo que les decía respecto al paro. Digamos que hay problemas que producen las mismas redes sociales para las cuales, comillas, las redes sociales quieren proponer soluciones. Problemas relacionados con la producción de noticias mentirosas, la, el desarrollo de estrategias
bastante efectivas, por lo tanto nocivas, de acoso a múltiples niveles y la lucha contra la depresión y un efecto subsecuente, el suicidio. Digamos que en ese sentido, Instagram, por ejemplo, respecto a las denuncias que hizo Frances Hagen, o que ha venido haciendo, no ha dejado de hacerlo, que ha venido haciendo Frances Hagen en diferentes parlamentos, sobre todo respecto a los efectos que tiene Instagram en poblaciones juveniles, la depresión y el subsecuente efecto negativo, del efecto más negativo del suicidio es como un síntoma relacionado con esta red, porque en esta red, y es lo que afirma ella, en esta red el trámite de cierto tipo de imágenes acarrea o va emparejado con una transmisión de cánones de belleza que llevan a que muchas personas jóvenes quieran se comparan con estos cánones de belleza, no logran corresponder a ellos y la respuesta es la depresión o el castigo en su propio cuerpo, anorexia, etcétera, como trastornos alimenticios. Y ahí la pregunta que vendría a ser es como, bueno, ¿qué hacer ante la red social? Por un lado, digamos que sería la pregunta que hacía el padre, haría el padre de esta persona afectada. ¿Qué hacer ante la red social? ¿Y qué hace la red social ante este problema? Y en ese sentido es posible notar cómo en muchísimos casos, sobre todo en la plataforma Facebook, pero esto también está pasando con TikTok y otras plataformas que están apareciendo al lado. En el caso de la plataforma Facebook, sobre todo, este tipo de acusaciones se lanzan y la plataforma pareciera tener una respuesta que va a resolver esa situación. No sé, denuncia, Facebook manipula elecciones en países del sur global. Respuesta, Facebook cierra canales, perfiles falsos que se han vinculado con políticos extremistas. Eh, Pregunta, ¿hay problemas respecto a prácticas de acoso en Facebook? Respuesta, Facebook genera un protocolo, o más bien, integra a su algoritmo un protocolo de omisión, de represión, de anulación de ciertas palabras para evitar que circule cierto tipo de información dedicada o concentrada en esto. Respecto a la depresión, otro tanto. La pregunta que cabría hacer allí es, ok, se dan estas prácticas, la respuesta se da en términos políticos o se espera en plena buena fe que sea la corporación la que solucione el problema. Es decir, ¿y los gobiernos y los ciudadanos cómo operamos ahí? Sobre todo los gobiernos. Los gobiernos van a intermediar o, lo que les decía antes, se van a hacer los locos ante esta situación. Y digamos que ahí respecto a la manera en que se evalúa esta problemática, Simur va a hablar de un cierto ciberoptimismo, es decir, la plataforma va a proveer la solución a los problemas que ha alimentado, o un cibercinismo, la plataforma dice y querer intervenir para solucionar estos problemas, pero al final le importa una puta mierda porque eh, recibe más atención una acción de acoso, reciben más atención ciertas imágenes, recibe más atención a una noticia falsa, recibe más atención un titular clickbait